Hola, ¿cómo están? Hoy es martes 28 de abril y definitivamente desde el show de Factores Económicos les llevamos no solamente noticias económicas comentadas, sino aprendizaje. Por ejemplo, hoy, algo que me beneficia a mí particularmente, que es cuáles son los nuevos procedimientos cuando todos vayamos a abordar aviones. Una de las otras cosas que me llamó mucho la atención fue un anuncio que hizo Goldman Sachs acerca de lo que es el default rate. Y eso es lo que le quiero explicar a ustedes todos esta noche para que lo tengan como materia de aprendizaje. La otra parte es qué le pasa a los tracaleritos aquí en los Estados Unidos. Adelante. Bueno, los mercados de capitales todos los días se mueven. Tienen lo que se llama volatilidad, arriba, abajo, pero hay días como el día de hoy que se comportaron de una manera relativamente horizontal y ya lo vamos a pasar a ver en lo que serían los índices. ¿Cómo es eso, Víctor? Bueno, si ustedes ven detenidamente el Dow Jones, se movió ligeramente y ven ahí en el cuadro los tres índices en color rojo porque obviamente cayeron. Pero si ven ligeramente ese Dow Jones y ven indudablemente luego el Standard Poor's 500, se dan cuenta que ligeramente se movieron hacia la baja. ¿Cuál fue el sector que más sufrió? El sector de el Nasdaq, que son las compañías que en algún momento se denominan compañías de alta rotación o de crecimiento, y lo que en otro momento también podemos considerar compañías tecnológicas. Eso es lo que nos denota el Nasdaq. ¿Y por qué es importante, Víctor, nuevamente? Porque es el termómetro de la economía. Yo considero, como se los venía diciendo de la semana pasada, y creo que ayer lo dije, que el mercado sí va a ir hacia arriba, pero no todo el tiempo. El mercado tiende a caer y las máquinas, que son quienes dominan el mercado en algún momento por los programadores, probablemente lo compran. Ahora, en virtud de la economía, Víctor Hugo, ¿qué fue lo que tú observaste ahí importante en la economía? Bueno, desde el punto de vista de la economía, nosotros observamos qué fue lo que pasó cuando hicieron lo que se llama una encuesta. El canal CNBC hizo una encuesta de lo que debería pasar en materia económica. Y aquí vamos a comentárselos a ustedes desde el punto de vista interesante. ¿Qué es lo que nosotros vimos en esa encuesta? Este canal, que es obviamente el canal de noticias más importante que hay, que algunos pueden argumentar que sea Bloomberg, yo considero que CNBC tiene su sitial garantizado desde el punto de vista de materia de reportaje económico. Ellos se comunicaron con casi todos los economistas de las casas más grandes y aquí es donde se habla de las expectativas racionales de esos economistas. Para que tengan una idea, aquí lo tengo anotado para comentarlo, 33% de esos economistas dice que la economía debería estar a donde estuvo antes del coronavirus a finales del 2021, principios del 2022. 19% de ellos dice, no, un momentico, eso va a ser a finales del 2020, compadre. Y otro 19% dice, eso va a ser tan pronto como 2 meses después que reabramos la economía. Nosotros en septiembre estamos otra vez probablemente donde estábamos por la cantidad de dinero que hay en la calle. Entonces, indudablemente hay una divergencia, pero fíjense que todos coinciden en algo, no es algo de largo plazo. Y todos están tomando en consideración todos esos mismos riesgos que ven ustedes. Después, ¿qué otra cosa interesante tú observaste, Víctor Hugo? Bueno, yo observé también algunas de las cosas que sucedieron en el año 2008, el caos en la parte de las hipotecas cuando haya momento de repagarlo. ¿Y cómo es eso, Víctor Hugo? Bueno, eso es que cuando tú estás en esta circunstancia, el banco te dice, mira, si tú quieres no nos pagas por 3 o 6 meses o por 12 meses. Vamos a suponer que así sea. Pero el problema viene cuando te dicen, ok, es momento de pagar y esos pagos aumentan considerablemente con el pago que ya tenías planificado mensualmente. Entonces ellos tienen miedo de que se vea lo que se vio en el 2008, que es que empiece una ola de foreclosure, y es por eso que los gobernantes están tan dedicados en ponerse de acuerdo para que al menos en los Estados Unidos no suceda. Y cuando yo hablo de los Estados Unidos, quiero también decirles que eso permea a otras etapas de la economía. Y es sumamente importante porque, en definitiva, todos en la clase media tienen acceso a todos esos programas de tener vivienda y nadie quiere que se vean forzados a tener alguna dificultad en el proceso de pago. ¿Qué otra cosa observamos desde el punto de vista económico? Bueno, desde el punto de vista económico también observamos otra parte interesante, que fue, por ejemplo, lo que hizo el vicepresidente Pence. Y el vicepresidente Pence
ya nosotros vamos a leer que fue una clínica, en una clínica que se llama Mayo. Casualmente es una clínica que se llama como el mes que viene, empieza el viernes. Bueno, ustedes saben lo que hizo el vicepresidente Pence y él lo hizo a propósito. Él agarró, como ustedes están viendo ahí en pantalla, y él se fue a visitar gente que tenía coronavirus o que estaban ya saliendo del proceso de coronavirus y él no llevó la máscara. Y eso es un mensaje muy importante porque ese mensaje iba a los medios de comunicación para que lo reportaran así como lo hacemos nosotros. ¿Y eso qué significa? Este virus pareciera no ser tan letal, pareciera, porque él está tomando en cuenta esto. Pero ¿cuál es la importancia de aquí? Es el mensaje que manda el presidente Trump también a través de su vicepresidente, porque estos hombres prácticamente están en contacto y se hacen las pruebas prácticamente diarias y el mensaje es, todo ese proceso de tecnología y de pruebas va a empezar a dar sus frutos. ¿Qué otra cosa importante vimos allí? Bueno, la otra parte interesante que observamos fue, indudablemente, el proceso mediante el cual, ya se los voy a mostrar aquí rápidamente, que lleva lo que sucedió con Trump. Trump, cuando le dijeron ayer, ahí está en el titular, cuando a Trump le dijeron ayer que podían cerrar las plantas de comida, y eso sin ánimo de comparar con mi querida Venezuela, y ustedes saben lo que pasa allá abajo, él dijo, un momentico, yo voy a invocar lo que se llama el Defense Act. ¿Y qué es el Defense Act, Víctor? Eso es algo que se invocó para que el gobierno tuviese una cantidad de facultades para poder, de una u otra manera, tratar de contrarrestar el proceso que se pudiese suscitar si algunas decisiones en el sector privado pudiesen poner en riesgo la soberanía nacional. Como por ejemplo, ¿cuál? Compa, si usted me cierra las plantas y me deja los anaqueles vacíos de proteína, se me puede generar un problema. Entonces, yo llamo el Defense Act y tiene que estar abierto. Y si no, las tengo que tomar para mantenerlas abiertas. Entonces, obviamente, hay una especie de comunicación entre el sector privado y el sector del gobierno, pero también existen medidas drásticas que hay que tomar y acuérdense que estamos todavía en lo que se llama una emergencia nacional. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue, y eso es lo que les quiero dar como manera de aprendizaje el día de hoy, fue indudablemente el hecho de que nosotros debemos entender lo que es en el mercado de finanzas el default rate y particularmente en ese default rate, y abro pantalla aquí para que me vean en este pequeño aprendizaje, en ese default rate Goldman Sachs, yo siempre cito a Goldman Sachs, a JP Morgan, que son casi las compañías más importantes y más grandes con el respeto de todas las demás compañías financieras. Pero estos bancos de inversión, que es como se llaman, tienen a los mejores analistas. Y este banco está diciendo allí que el default rate de los préstamos puede llegar hasta el 12%. Es decir, que la cartera de préstamos que tengan los bancos en promedio tenga hasta un 12% de morosidad o un 12% que nunca paguen. ¿Eso es alto? Sí, pero es manejable por el sistema. Entonces, cuando ellos pronostican el peor escenario posible, nos hace entender a todos nosotros de que nosotros definitivamente sí. Por eso el mercado está un poco robusto porque nosotros estamos observando que puede haber un rebote de la economía. ¿Y cómo puede haber ese rebote de la economía? Pues obviamente en una especie, yo no sé si será como una U, como yo les decía a ustedes, o si será en una especie de, qué sé yo, un W, que significa que subimos, bajamos y subimos un poquito más. Yo quiero que hoy pasemos a la parte importante que es ¿qué dice el BIC? Y en la parte de qué dice el BIC, en pantalla van a ver ustedes en un momento la pregunta que me hace una muchacha que anoche, que ustedes como saben fue 27 de abril y fue mi cumpleaños, me deseó felicitaciones y me hizo una pregunta luego de las felicitaciones, muchas gracias, ahí lo ven en pantalla, Giovanna Carolina, y entonces Giovanna Carolina nos pregunta, bueno, Víctor, ¿tú qué crees que es momento de invertir? Y ella nos pregunta específicamente, Víctor, ¿qué crees de Amazon? ¿Y qué crees tú de Pepsi-Cola? ¿Y qué crees tú de los ETF? Bueno, me llamó mucho la atención porque, como ustedes saben, desde esta tribuna que nosotros tenemos, estamos en un proceso de responsabilidad. Víctor Hugo no se puede poner a ustedes a decirle invierta en X, Y, Z, porque, y eso también está dentro del proceso de aprendizaje rápidamente, porque cada uno de ustedes es un inversionista o institucional o individual diferente.
Entonces yo no puedo saber si tú tienes una adversión o una tolerancia al riesgo determinado, pero sí les puedo hablar, por ejemplo, de Amazon. Amazon es una compañía que ha agarrado lo que se llama el market share, se ha ruchado, para que me lo entiendan, se ha ruchado a todo el mundo porque las tiendas ya no pueden competir contra el gigante de Amazon. Pero hay analistas que dicen, Amazon llegó a un tope, porque ya Amazon está en unos niveles de precio donde sabe que si la economía va mal, la gente no va a poder comprar. Y si la economía va bien, los otros competidores van a volver a salir al mercado. Entonces llegaste ya a un punto de saturación, porque o salga, como decimos en venezolano, salga chicha o limonada, ya tú llegaste a tu punto más alto. Eso es lo que los analistas creen. En el caso de Pepsi Cola, son compañías de consumo, Giovanna, y probablemente son interesantes en un portafolio. Pero recuérdate que la economía ya se está abriendo y empieza a moverse al revés. Y con respecto a los ETF, depende de qué sector, Giovanna. Los ETFs están, como yo les expliqué en un programa hace alrededor de 3 semanas, diversificados por sectores. Entonces, eso es interesante. La otra parte que vamos a tocar aquí es qué es lo que le pasa, como digo yo, a los vivos, a los rolo de vivos, como decía en Venezuela Guillermo Fantástico González. ¿Qué es lo que le pasa a los rolo de vivos que se aprovecharon? Así que pasemos a esta sección. Bueno, ¿qué es lo que le pasa? Y aquí, pues el programa hoy muy bonito porque en definitiva estamos haciendo todo para que les llegue a ustedes considerablemente y hemos hecho algunas mejoras como ustedes han visto desde el punto de vista de producción. Pero ¿qué es lo que les pasa a las personas que toman ventaja? El notición era algo que no se esperaba. ¿Cuál era, Víctor? Bueno, resulta que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Mnuchin, le dijo a todo el mundo, compi, si tú pediste más de 2 millones de dólares en el préstamo para pagar la nómina, te sale auditoría. ¿Qué? Ustedes saben que producto de que había que hacerlo rápidamente, producto de que eso existía, tú ponías tus datos y te llenaban y te daban tus coheticos, pues como se dice. Pero como hay gente que se ha aprovechado, y eso es lo bonito del sistema capitalista que funciona, como hay gente que se ha aprovechado allí, importante en todo ese proceso que tiene que ver con el, ¿cómo sería? Con todo el proceso de ese préstamo. Entonces, el presidente, conjuntamente con su equipo, en virtud del secretario Manucci, dijeron, un momentico, vamos a auditar a la gente aquí, y esto no es que es random, vamos a auditarlos a todos, criminalmente. Entonces, eso es muy importante. El programa de hoy, como ustedes saben, los sponsors, que ya ustedes se lo conocen de memoria, nos dieron permiso para que esta noche descansáramos de ellos y nos dedicáramos a que el Vic diera unos 2 minutos de reflexión. ¿Por qué? Bueno, fíjense ustedes cómo pienso yo el proceso de reflexión. Yo creo que hoy tocamos varios temas interesantes. Yo creo que la economía definitivamente está en una senda donde se respira un cambio positivo. 58.000 muertos solamente en los Estados Unidos, así que definitivamente dentro de esta reflexión hay que dar un mensaje de condolencia a esa gente que puede haber perdido familiares, así como en otras latitudes, en mi querida América Latina también. Pero ¿qué hay que hacer? Ya tú sabes, y yo lo vengo repitiendo, ya tú sabes lo que tienes que hacer desde el punto de vista de disciplina, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de reflotarte, porque eso viene por escribir, por tener un plan. Pero recuérdense algo que yo siempre lo digo y nunca lo he nombrado en ningún programa. Cuando tú te recuerdas del pasado, tú dices, caramba, qué fácil era en 1988, claro, si mira todo lo que ellos tenían. Cuando tú te vuelves a referir al pasado, dices, claro, qué fácil era en el 2005, cuando imagínate, todo eso era posible en aquel momento, cuando emigrar era fácil. Bueno, sitúate hoy por hoy, hipotéticamente, en el 2031, por darte un ejemplo, ¿y qué es lo que vas a decir? Exacto. Qué fácil era en el 2020, cuando en la pandemia entregaron dinero, pusieron todo esto y salieron adelante. Oye, el que nos hizo rico ahí, nos hizo rico nunca. Bueno, definitivamente estás allí. Lo que pasa es que tú estás viéndolo en caliente y sientes que es muy complicado. Y yo considero que hay una cantidad de oportunidades enormes, enormes. La otra cosa que no quiero que se les olvide, a veces las soluciones son bien sencillas. Imagínense ustedes que están probando con Pepto-Bismol y Alka-Seltzer para ver si drogas similares a esas funcionan contra el coronavirus. Entonces, en conclusión, soluciones sencillas. Ya sabes lo que tienes que hacer,
y estás en vivo y en caliente y en el presente. Aprovecha las oportunidades. Buenas noches y nos vemos mañana. Adelante.